un Jesús santo, un Jesús puro, un Jesús sin mancha, por amor a usted, llevó todo el pecado del mundo sobre sí. ¿Cuál es su respuesta ante la santidad de Dios? ¿Seguir igual? ¿Acercarse de la misma manera? Porque Jesús murió y dio su vida, ahora nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Hermanos, muy buenas tardes. Es una bendición poder estar al frente de usted una vez más, aunque desafortunadamente por estos medios, pero bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas y bueno, gracias a Dios también, gracias a Él por estos medios que Él nos permite tener y poder utilizar para podernos comunicar, pero sobre todo para aprender más de Él. Hermanos, el día de hoy quiero primeramente agradecerles a todos ustedes que nos han llamado, que nos han enviado mensajes de textos, aquellos que nos han estado pendientes de nosotros. Agradecemos al Señor por esto. Estamos muy bien, realmente no hemos sentido prácticamente nada. Gloria al Señor por ello. Pero sobre todo le damos gracias a Él y gracias a ustedes que siempre están pendientes de nosotros. Las niñas están muy bien, Diana está muy bien y bueno, estamos un poquito desesperados ya por salir. Así que damos gracias al Señor por ello y gracias a ustedes también que han estado pendientes de nosotros y apoyándonos de alguna otra manera. Pero las oraciones es lo mejor que usted puede hacer por nosotros, es lo mejor, como hemos estado hablando acerca también de lo que Pablo ha estado enseñando a los filipenses. Creo que la oración es lo mejor. El día de hoy, hermanos, quiero continuar con este tema. Realmente quería presentarlo ante ustedes en un servicio normal, si lo podemos decir así, ¿verdad? Pero hoy solamente quiero darle unos cuantos puntos del siguiente pasaje del capítulo 1 de Filipenses que hemos estado estudiando. Realmente esta semana que hemos estado en casa y que no hemos estado muy activos en algunas cosas, por ejemplo las niñas no han estado yendo a la escuela, he tomado ciertas horas para estudiar, he cambiado un poco las horas de estudio y realmente tengo que decir que el Señor ha ministrado mucho mi corazón. El Señor realmente abre nuestro corazón, el Señor realmente enseña por medio de su palabra, nos habla y bueno, así es como hay cambios por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu que constantemente nos está hablando, ¿verdad? Así que, hermanos, el día de hoy quisiera continuar con el capítulo 1, pero del versículo 12 hasta el 26, 28, quizá podemos llegar. Voy a hacerlo lo más breve posible. Siento mucho una vez más que tenga que ser de esta manera, ya que quería exponer algunas otras cosas que son muy importantes que nosotros recordemos como cristianos, como hijos de Él. Es importante que nosotros recordemos. Así que le voy a pedir, yo tengo la Nueva Versión Internacional enfrente de mí y si usted me ve muchas veces viendo hacia el frente es porque mis notas las tengo enfrente de la pantalla, tal como en la iglesia, solamente que en la iglesia usted no me mira muy de cerca y entonces no puede ver exactamente para dónde tengo mi mirada. Sin embargo, también esta vez voy a hacer todo lo posible de mantenerme dentro de la pantalla para que usted no me vaya a regañar como otras veces me regaña, que me salgo mucho de las cámaras o de la pantalla, en este caso que usted está del otro lado. Pero bueno, ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que este momento sea muy refrescante para nosotros, que su corazón esté sensible, que su corazón esté dispuesto y sobre todo, hermano, que Dios realmente pueda hablar a su vida. No es que Él no tenga el poder de hacerlo, sino que muchas veces nosotros no estamos dispuestos y muchas veces ya venimos prejuiciados y tenemos ciertas actitudes ante la palabra del Señor. Y quiero que el día de hoy usted
no se fije en mí, no se fije en nada más que lo que el Señor tenga que decirle a usted. Así que vamos a orar primeramente antes de leer, ¿le parece? Padre, gracias. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida, por todo lo que provees, por todo lo que haces. Y Señor, porque en este momento, Señor, a pesar de las dificultades, Señor, vos siempre nos bendecís, vos siempre, Señor, tenés misericordia para con nosotros. Pero en este momento, Señor, te ruego que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, abras nuestros corazones y estemos dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por cada uno de mis hermanos, por aquellos que se han conectado el día de hoy, por aquellos que se van a conectar más adelante, aquellos que nos van a escuchar en diferentes plataformas, Señor. Que tu palabra, Señor, también pueda caer en buena tierra, Señor, y que pueda germinar y que realmente podamos ser hacedores de ella. Te damos las gracias, Señor, por este momento. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a leer rápidamente lo que es Filipenses 1 del 12 en adelante. Y bueno, anteriormente, hace 2 domingos, habíamos visto los primeros 12 versículos. Esta vez no voy a ir versículo por versículo, sino que vamos a tratar de resumir por lo menos 4 o 5 puntos. Pero primeramente, si usted tiene un subtítulo en su Biblia, dice el vivir es Cristo. Dice así Pablo: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Note eso, encadenado por causa de Cristo, no por mis propias decisiones. Dice el 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto por la defensa del Evangelio. Ahí está dando realmente una razón. Y sigue diciendo el 17, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi pasión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación, hablando por fe. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, un debate, una inseguridad en esas dos decisiones. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios. Versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él,
pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Hermanos, rápidamente quiero solamente dejarles 5 puntos que el día de hoy usted analice, que usted permita que el Señor trabaje en su vida y que realmente usted pueda ponerlo en práctica a partir del momento en que usted apague su televisión, su dispositivo, después que usted escuche la palabra de Dios. Hermano, realmente es muy interesante cómo la actitud de cambio, la actitud de Pablo ha cambiado. La actitud de Pablo que se encuentra ahora en la cárcel. Déjeme decirle primeramente que en el versículo 12, Pablo hace una expresión bastante interesante y dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad, y la Nueva Versión Internacional realmente lo traduce de una mejor manera que la Reina Valera. Sin embargo, lo que Pablo está tratando de decir aquí, primeramente Pablo está hablando del Evangelio, está dando un reporte del Evangelio y no necesariamente de él. Cualquiera de nosotros puede pensar que Pablo estaría hablando de él primeramente, ya que los filipenses están preocupados por él. Obviamente, si fuera tal vez un Alex Rodríguez, la carta fuera: hermanos, tengo dolor, tengo hambre, me siento triste, me siento desanimado, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás esa podría haber sido mi actitud. Sin embargo, la actitud de Pablo no es así. Pablo, primeramente, lo que Pablo está tratando de decir es: hermanos, quiero que sepan que en realidad, se vea como se vea la situación, lo que ha pasado, lo que ha sucedido realmente ha contribuido al Evangelio. Pablo está viendo primeramente y dando un reporte y hablando de lo más importante, que es el Evangelio. No está hablando en ningún momento de sí mismo, no está hablando de lo que ha sufrido, no está hablando de lo que puede suceder realmente en este momento cuando empieza a dar este reporte, si queremos decirlo así. Y si lo queremos entender en nuestras propias palabras, lo que Pablo está diciendo es: a pesar de cómo las cosas se vean, la verdad es. Y aquí es donde empieza a hablar Pablo, empieza a dar una pequeña introducción de lo que el sufrimiento en la vida del cristiano realmente debe de significar. Los filipenses, como decía, los filipenses obviamente estaban preocupados por Pablo en lo general, pero lo que es evidente, hermanos, es que a pesar de lo que estaba sucediendo, y lo que pareciera quizás para nosotros ante nuestros ojos humanos, a pesar de que nosotros pudiésemos haber estado orando por él, pero también sufriendo por él, Pablo está diciendo: hey, relax, todo esto tiene un propósito. Y hermano, una vez más, ahí es donde Pablo empieza a decir: hey, no pongamos nuestros ojos, no pongamos nuestra esperanza o no nos desanimemos por el sufrimiento, por lo que pueda aparecer. Realmente lo que está sucediendo en esto tiene un propósito, y un propósito más hermoso. Del versículo 12 hasta el 18, Pablo está explicando que la situación que está viviendo ha servido para el avance del Evangelio. Y mi hermano querido, eso es lo primero y lo más importante que Pablo tenía en su corazón. No tenía en mente su sufrimiento, no tenía en mente las veces que sufrió hambre, no tenía en mente las veces que fue azotado, sino que Pablo está únicamente concentrado en el Evangelio. Ese era su ministerio, pero no solamente su ministerio, sino que también su deseo, y es lo que brindaba en él realmente el gozo. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, hermano querido, cuando nosotros empezamos a comprender el sufrimiento que Pablo está teniendo en ese momento, Pablo está diciendo: tiene un propósito, tiene varios propósitos, o este encarcelamiento está sirviendo para los propósitos de Dios. Y cualquier cristiano frío, podría decir: ¿cómo realmente esto puede ayudar al Evangelio? ¿Cómo es posible que nosotros estamos haciendo lo correcto y encima de eso tenemos que sufrir? La actitud de Pablo, una vez más, es totalmente diferente. Si déjeme de hablarle por lo menos de 4 o 5 frutos del sufrimiento de Pablo, o lo que el sufrimiento también
el sufrimiento que puede tener el cristiano puede servir, o el propósito que Dios también tiene en medio de la dificultad. Primeramente, hermano, el mayor problema, los mayores problemas que Pablo estaba pasando, aparte de ser encarcelado, también se había levantado un grupo que estaba predicando a Cristo porque sentía celos de Pablo, porque a lo mejor pensaba, bueno, Pablo ahora está preso, ahora yo puedo engrandecer mi iglesia y ahora vamos a hacer sufrir a Pablo. Son las dos cosas que más podemos ver en este pasaje. Y lo primero que Pablo dice, lo primero que Pablo está hablando, usted habla de que Pablo está hablando primeramente de que los guardias que tenían una posición bastante alta, al que le llamaban pretorio en aquel día, que realmente era el nombre de una tienda de un general romano dentro de un campamento, pero posteriormente el pretorio fue utilizado como residencia del procurador de la provincia romana, y esto eran personas bastante importantes y personas que estaban obviamente muy cerca del gobernador. Y lo primero que podemos ver que Pablo está hablando cuando da este reporte es de que estos hombres que estaban encargados, no solamente que estaban cerca del gobernador, sino que también estaban algunos encargados del caso de Pablo, también fueron convertidos. Estos hombres escuchaban constantemente a Pablo predicar a Cristo, constantemente, día y noche. Y si nosotros nos vamos a Hechos, solamente si usted está anotando, quisiera que usted anotara Hechos 28, 16, 23, el versículo 23, versículo 24, versículo 30 y el 31. Allí va a haber dos cosas muy importantes. Primeramente, usted va a ver que Pablo habla acerca del pretorio, de que estos hombres se han convertido a Cristo. Y la otra cosa que usted va a encontrar ahí es que por un año Pablo estuvo preso. Realmente no estuvo en una cárcel como de la que hemos predicado en algún momento y hemos hablado de esta descripción, sino que estaba en una casa. Y dice Hechos que habían varias personas que venían a ver a Pablo y venían a recibir un estudio bíblico mientras Pablo estaba en la cárcel o Pablo estaba preso. Quiere decir, hermanos, que mientras Pablo estaba sufriendo en la cárcel o estaba preso o estaba sufriendo ciertas situaciones o no tenía ciertos beneficios que cualquier persona libre podía tener, Pablo lo que estaba haciendo, había aprovechado ese momento para realmente predicar a Cristo. Y ese es el primer fruto que nosotros empezamos a ver. Y eso es lo que realmente para Pablo era importante. Lo segundo que podemos ver en cuanto al fruto del sufrimiento, en cuanto a Pablo, es que el sufrimiento, hermanos queridos, hace dos cosas que Pablo está hablando en este pasaje. Primeramente, Pablo está diciendo o está recordando de que el sufrimiento estimula a las personas. Muchas veces yo he dicho que me encantan escuchar los testimonios de varias personas. Siempre me apasionaron desde pequeño, me gustó mucho escuchar los testimonios de varias personas. ¿Por qué razón? Porque eso aumenta nuestra fe, vemos cómo Dios está trabajando. Y Pablo aquí les está diciendo a los hermanos, ¿saben qué? Realmente no es como ustedes creen que está pasando. Realmente lo que está sucediendo, el resultado de este sufrimiento es que muchos se están convirtiendo a Cristo, y no solamente personas seculares, regulares, sino que también personas muy importantes, y encima de eso también está estimulando a varias personas. Si usted se fija, Pablo a partir del versículo, si no me equivoco, hermano querido, a partir del 19, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice el 19, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada esté avergonzado, sino que en toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y luego viene el famoso pasaje o versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora,
quiero subir un poco más en cuanto a la actitud de Pablo, que eso es más adelante lo vamos a ver. Quiero que veamos el 14. Aquí es donde está el pasaje que le quiero recalcar. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor fíjese bien, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Fíjense bien las tres cosas que Pablo está hablando, las palabras que utiliza acá. Debido a esta situación, debido a lo que ustedes piensan que yo estoy viviendo, o lo que podamos ver generalmente, no solamente se están convirtiendo algunos, sino que ahora por esa misma razón algunos de ustedes se atreven ahora, ya que era una persecución nada fácil, no era una situación fácil la que estaba viviendo la iglesia. Ahora ustedes pueden predicar a Cristo. Y noten las palabras. Si no fuera difícil, no estuviera utilizando estas palabras. Dice, se han atrevido, la mayoría de ustedes, de los hermanos confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y yo leía varios comentarios, diferentes comentarios que yo tengo, y realmente qué es lo que hacía que los hermanos realmente se levantaran y dijeran, no me importa lo que va a pasar, pero yo tengo que predicar a Cristo. Y hay diferentes opiniones en lo que realmente ocurría en el corazón. Pero hermano querido, el sufrimiento también no solamente a nosotros nos estimula, sino que también nos anima, que a pesar de que lo que otros cristianos estén viviendo por la causa, también nos llena a nosotros de valor, o nos debería de llenar del valor. Creo que hace un par de años, si no me equivoco, 2 o 3 años, les presenté a ustedes algunas páginas o algunas organizaciones, más bien dicho, en los países donde hay mucha persecución del cristiano, qué es lo que están viviendo. Creo que di un poco de información en cuanto a algunas de estas organizaciones que usted económicamente también puede ayudar. Y al escuchar todos estos testimonios y al escuchar cómo algunos cristianos son perseguidos, son castigados, son encarcelados, salen libres y siguen predicando a Cristo, y eso realmente llena mi corazón, me estimula, pero también me ayuda a comprender dos cosas. Primero, mi querido hermano, la responsabilidad que yo tengo de compartir a Cristo. Y segundo, probablemente reconocer que nosotros no estamos sufriendo para nada. Entonces, hermanos, lo que Pablo aquí está diciendo es, basado en lo que está sucediendo, una vez más, resumiendo, no solamente ellos se están convirtiendo, no solamente otros están viniendo a escuchar palabra de Dios, sino que también ahora ustedes se están animando, están dejando el miedo atrás y realmente están tomando el compromiso de anunciar a Cristo. Lo que Pablo dice es, ánimo, se atreven y no tienen miedo. La fe y la valentía de los filipenses empieza a crecer y ya no es una crisis, sino una oportunidad grandiosa para predicar el evangelio. Ahora déjeme detenerme aquí. Yo creo que realmente la iglesia no está sufriendo por causa de Cristo. Son dos cosas muy diferentes, que estemos sufriendo por nuestras decisiones o porque simplemente este bichito que se llama COVID ha estado arriba y abajo. Pero el sufrir por Cristo, yo creo que la definición es un poco diferente. Sin embargo, mi hermano querido, tomemos realmente conciencia de la situación. Cuando nosotros sufrimos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es el otro resultado, el otro fruto del sufrimiento de Pablo? Realmente, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros sufrimos? ¿Nos quejamos? ¿Oramos? ¿Buscamos la Biblia? ¿Nos aseguramos que cuando otros nos vean o reconozcan que estemos sufriendo, siempre podamos glorificar a Dios por medio de ese sufrimiento, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que pueda ser también un testimonio para estas personas que conocen acerca de nuestro sufrimiento? La pregunta es, mi querido hermano, ¿cuál es su actitud? El sufrimiento también debería de cambiar nuestra actitud hacia las responsabilidades del cristiano. Ahora,
El otro punto, mi hermano querido, es el gozo de la vida del cristiano. Lo único que le interesaba al apóstol Pablo es que el evangelio fuera predicado. Si usted nota del versículo 16 hasta el 18, Pablo está hablando de dos tipos o dos grupos. Primero está hablando de estos hermanos que se han levantado y están predicando por las razones muy equivocadas. Y está hablando del otro grupo que realmente lo hace por amor. Vaya conmigo al 16. Dice, estos últimos, el 15. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Ahí hay un grupo. Y el segundo grupo dice, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal, que ocurre hoy en día también, y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Pablo está diciendo, hay un grupito que está predicando con los motivos o por los motivos erróneos. Y creen que me van a hacer sufrir a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Este grupito que se ha levantado y que está predicando por los motivos incorrectos, creen de que yo me voy a desesperar, creen que van a aumentar mis sufrimientos. Eso es lo que Pablo está diciendo en este momento. Ojo, Pablo está hablando de predicar a Cristo con motivos incorrectos, pero es muy diferente a aquellos grupos que se habían metido en la iglesia, como los colosenses, los corintios, de aquellos judaizantes o aquellos hombres que estaban predicando un evangelio incorrecto. Aquí está hablando de los motivos, pero lo que más me llama la atención es el versículo 18, hermano, que dice, ¿qué importa? ¿Qué importa si lo hacen por las razones equivocadas? ¿Qué importa si lo hacen de mala gana? ¿Qué importa si lo hacen porque creen que me van a hacer sufrir? Realmente no me están haciendo sufrir. Realmente no es. Vean lo que dice. Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y dice, por eso me alegro más y seguiré alegrándome. Y Pablo no solamente está viendo la situación, sino que está hablando también de un futuro. Pase lo que pase, lo único que me interesa, dice Pablo, lo único que me interesa es que Cristo sea predicado. Y mi hermano querido, no sé hoy en día cómo realmente la iglesia se puede encontrar, pero una de las cosas que nosotros también debemos de alegrarnos, sea donde sea, es de que Cristo está siendo predicado y ese debería ser nuestra actitud. No es una situación de envidia, no es que, pues se está haciendo incorrectamente, ahora voy a sufrir por eso. No, lo único, y una vez más vemos la actitud de Pablo, no es una actitud selfish, no es una actitud egoísta, sino que Pablo realmente se goza. Es lo único que le interesa, mi hermano querido. Y yo creo que esto tiene mucho que ver, mi hermano amado, tiene que ver con nuestra madurez espiritual, tiene que ver con nuestras prioridades, tiene que ver cómo nosotros realmente ahora nos paramos ante el sufrimiento. Y Pablo una vez más dice, no se trata de mí, se trata de Cristo. No se trata de mí, no se trata de mi trabajo, no se trata de mi familia, no se trata de mi ministerio. Se trata únicamente de predicar a un Cristo muerto y a un Cristo resucitado. Ahora, hermano querido, no sé cómo a muchas personas lo ven desde afuera cuando usted sufre, o en el caso de Pablo, la conversación, ¿verdad?, en la ciudad en ese tiempo. Realmente muchas personas también veían a Pablo como un loco. Muchas personas podrían ver a Pablo realmente con una actitud muy diferente a la que se esperaba. Si estamos en un sufrimiento, nosotros pues usualmente dejamos la fe, usualmente dejamos de orar, usualmente dejamos de buscar a Dios y más con más razón dejamos de compartir a Cristo. Realmente aquí lo que más importa, aunque los demás digan lo que digan, les recuerdo lo que dice 1 Corintios 1 del 18 al 25. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Ok? Poder de Dios.
Mi hermano amado, no sé realmente cómo usted está el día de hoy. No sé si el COVID ya llegó a su casa, no sé si sigue en la casa, no sé si llegará. Realmente ese no es mi problema, solamente Dios lo sabe. Pero la verdad es que sea lo que sea, por lo que usted esté pasando, ¿está usted glorificando a Dios por medio de ese sufrimiento? ¿O se está quejando usted por lo que está pasando? ¿Está usted hablándole a otros a través de Cristo? ¿O está usted simplemente criticando el ministerio, criticando realmente a veces la Biblia, porque cuestionamos, ¿verdad? Cuestionamos las promesas de Dios. Mi pregunta para la iglesia el día de hoy es, ¿dónde se encuentra usted en ese sufrimiento? O si acaso no ha llegado, se encuentra usted como los demás, extremadamente asustado, ha detenido su vida ha cambiado completamente y Dios ha venido a hacer un segundo plano por miedo, y eso no es lo que Pablo nos está enseñando. Voy a seguir más adelante. Vea lo que dice el versículo 27. Dice, pase lo que pase, pase lo que pase, diga conmigo, pase lo que pase. Whatever happens, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Mi hermano querido, aquí lo que Pablo nos está llamando la atención es la integridad del cristiano. Pablo está hablando de su integridad, de mi integridad. Pablo nos está cuestionando, nos está recordando que cuando nosotros decimos que si realmente pertenecemos a Cristo, debemos de ser íntegros y vivir de acuerdo a lo que nosotros decimos que somos. Cristo es todopoderoso, decimos amén. Cristo nos da promesas, amén. Pero en el momento de estar encarcelados, tal como Pablo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo está viviendo el día de hoy usted? ¿Qué ajustes ha tenido que hacer usted para protegerse, olvidando de que Dios es el que nos protege a nosotros? Una vez más, mi querido hermano, mi amado hermano, no estoy diciendo que sea irresponsable, no podemos tentar a nuestro Dios, ¿verdad? Sino que estoy hablando en cuanto a nuestra actitud ante el sufrimiento, ante las cosas que realmente nos están atemorizando. Aquí Pablo introduce la unidad que sigue hasta el capítulo 2, que estaremos viendo la próxima semana, si el Señor permite, si no vuelve a caer nieve, porque es peligroso, ¿verdad? Dice, le leo esta parte, introduce la unidad que sigue hasta el capítulo 2, está hablando de la unidad genuina de corazón, y se basa en la necesidad de ser una o un solo en esencia para ganar la batalla espiritual por la fe. Y segundo, lo que Pablo aquí está introduciendo es el amor a los demás en comunión fraternal, humildad genuina y sacrificio propio. Esto es, mi hermano querido, una de las cualidades enormes que la iglesia primitiva tenía. No eran los programas, no eran los buenos maestros, no eran las luces, no eran las buenas canciones, era la unidad, era la actitud de sacrificio que la iglesia tenía. Las demás personas eran testigos de este tipo de actitud, de la humildad, de la unidad de la iglesia, por el cual muchas personas se empezaron a añadir a la iglesia, los cuales eran convertidos. Mi hermano querido, en este momento Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios, que somos un solo cuerpo, pero estamos divididos? Mi hermano querido, no hay nada más triste que ver una iglesia dividida. No hay nada más triste que ver una iglesia peleada, peleados por conceptos, peleados por cosas secundarias realmente. Y aquí Pablo, recuerde lo que está diciendo, dice, pase lo que pase, ojo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo y manténganse
firmes. Mi hermano amado, es importante, y más adelante vamos a empezar a ver la importancia de la unión en nuestras iglesias, que nosotros nos mantengamos unidos. Somos el cuerpo de Cristo. Pablo también menciona, y no podemos estar divididos. Un brazo no puede estar en un lado o los dedos pueden estar en otro lado. Alguien decía por ahí el otro día, decía, si usted cree que su hermano es su enemigo, y muchas veces yo he expresado esto, si usted cree que su pastor es su enemigo, déjeme decirle que usted está peleando la batalla incorrecta. Déjeme decirle que usted está peleando la batalla incorrecta. Mi hermano amado, aquí una vez más Pablo le dice a los filipenses, manténganse firmes en unión, en humildad, en amor. A pesar de lo que esté sucediendo, ustedes deben de mantenerse juntos. Ahora, dice el 28, ya voy terminando, dice el 28, y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Ojo con esto, hermano querido, no está hablando aquí de amor, abrace a medio mundo, ame a medio mundo, dice, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Hermano querido, si los creyentes sufren de buena voluntad sin dejarse intimidar, es una señal de que los enemigos de Dios serán destruidos y se perderán por la eternidad. El día de hoy me llamaba la atención, no sé si fue hoy, no sé si fue ayer, pero creo que fue esta semana, probablemente fue hoy. Hoy fue una marcha, los cristianos hicieron una marcha pro vida. Y me llamaba tanto la atención porque todo este tipo de noticias en ningún lugar salen, todo este tipo de cosas buenas que los cristianos están haciendo, muchos de ellos tan siquiera se mantienen fuera o se mantienen al margen. Y esto me recuerda a realmente la actitud, pero sobre todo el valor que el cristiano debe de tener para pararse enfrente de quien sea realmente y hablar con denuedo y hablar con autoridad. También Pablo habla acerca dice, creo que es el versículo, si no me equivoco, perdóneme, creo que es el versículo 20 que está hablando acerca de su vida, y bueno, no vamos a llegar hasta todos los puntos que traía con usted, solamente quería hablar unos cuantos. Pero Pablo también está hablando de que se iba a presentar en algún momento y tener un juicio también. Y aquí lo que Pablo está diciendo cuando hablo, espero que no me avergüence, no está hablando precisamente como lo que muchas veces nosotros sentimos. Pablo está hablando de que tenga el valor necesario, dice de no avergonzarme, que tenga el valor necesario mediante la fuerza del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo, que Él pueda realmente defender el Evangelio. Y todos estamos llamados a hacer eso, mi querido hermano. Pero muchas veces lo que más hacemos con nuestros adversarios es abrazarlos y amarlos y quererlos. Y eso no es precisamente lo que Pablo nos está enseñando aquí, querido hermano. Ahora, como conclusión, déjeme dejarle 4 o 5 puntos rápidamente, se los voy a leer. Primeramente, el sufrimiento es la mejor oportunidad para glorificar a Dios en obediencia y en adoración. Una vez más, se lo leo. El sufrimiento es la mejor oportunidad para glorificar a Dios en obediencia y en adoración. ¿Ok? Ahora, ¿está usted sufriendo? No sé si realmente es por la causa de Cristo, pero si usted está sufriendo, ¿qué está haciendo? ¿Se está quejando? ¿Se está quejando contra el Señor? ¿Está usted compartiendo la gracia y el poder de Dios y la fortaleza que usted siente en este momento, en estos momentos difíciles? ¿Está compartiendo con sus seres queridos? Conozco personas que en este momento están pasando por COVID y sus familias no son cristianas. ¿Está tomando usted provecho de esta situación para compartir a Cristo? La segunda cosa es si Dios puede hacer eso con un hombre consagrado, hablando de Pablo, recuerde esto, si Dios puede hacer eso con un hombre consagrado, imagínense lo que podría hacer con una iglesia completamente consagrada.
Hablamos de avivamientos y el avivamiento aquí principalmente, creo, no sé si es solamente en Estados Unidos o en toda Latinoamérica, se cree que el avivamiento es el hablar en lenguas y el ver gente levantándose de las sillas. Eso no es realmente el avivamiento, mi querido hermano. El avivamiento es que muchas vidas realmente vengan a Cristo Jesús. E imagínense, hermanos, si realmente lo que Pablo logró hacer, lo que Pablo pudo hacer mediante su consagración, imagínense lo que el Señor puede hacer a través de una iglesia que ha decidido entregarse completamente. La tercera cosa es de que el encarcelamiento es el fruto del compromiso cristiano, sino que también es el medio. No solamente es el fruto del compromiso cristiano, sino que también es el medio necesario a través del cual Pablo cumple con su llamado. No solamente Pablo estaba preso por predicar a Cristo, sino que también fue el medio necesario que Dios utilizó para alcanzar a otros. Quizá el sufrimiento, mi querido hermano, que usted está pasando, es también el vehículo que Dios está utilizando para alcanzar a otros. Quizá el sufrimiento, lo que usted está viviendo en este momento, es para glorificar a Dios y recordar a otros que necesitan salvación. El cristiano, mi hermano amado, estaría o debería de estar dispuesto a glorificar a Cristo. Estar muerto al pecado, estar crucificado con Cristo es reconocer que en medio de mi sufrimiento estoy dispuesto a glorificar a Dios y hacer todo lo posible para que la palabra sea compartida por medio de cualquier situación que yo esté viviendo. En el versículo 29 me llama algo mucho la atención que estaba leyendo un poco acerca de los verbos que se encuentran en muchos de estos pasajes. Y el 29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Fíjese bien, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. El verbo que se utiliza en el 29, que es concedido, realmente hizo ¡pah! En mi mente. Como dicen los muchachos, it blows my mind. Concedido, a ustedes se les ha concedido. El verbo griego que se traduce concedido se deriva del sustantivo que significa gracia. En pocas palabras, mi hermano, o quiere decir que el sufrimiento de los creyentes es un don de la gracia que trae poder y galardón eterno. Mi hermano querido, me atrevería a decir que la iglesia no está sufriendo por la causa de Cristo. No sé si la iglesia está lista para un tipo de persecución, por lo menos física, por lo menos que nos anden prohibiendo. Bueno, muchas veces nos prohíben de diferentes maneras, pero no sé si la iglesia está lista para una persecución. Y de no ser así, me imagino, podría pensar de que el Señor prepararía a su iglesia. Pero creo que no hemos llegado hasta ese punto, mi querido hermano. Creo que no hemos llegado realmente a sufrir por la causa de Cristo. Pero aun si fuese así, mi querido hermano, mi pregunta es, ¿dónde está su corazón el día de hoy enfrente de cualquier sufrimiento? ¿Dónde está su corazón el día de hoy enfrente de aquellos hermanos que sí están sufriendo por la causa de Cristo? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está la iglesia enfrente de todas estas personas que realmente han aceptado el compromiso? No solamente un compromiso de ir a la iglesia, además, ni vamos un domingo porque por la nieve, por el hielo, nos cierran todo, ¿verdad? Pero realmente, ¿dónde está su corazón ante todas estas personas que realmente están sufriendo por la causa de Cristo? Creo que la iglesia, una vez más, después de escuchar esto, tiene que volver a reflexionar y sobre todo a analizar sus prioridades. Creo que nuestra iglesia tiene que volver a sentarse y realmente pensar, reflexionar dónde están sus prioridades y si realmente estaríamos dispuestos a sufrir por la causa y qué sucedería enfrente
de una situación como la que Pablo estaba sufriendo. La iglesia de Filipo se levantó y dijo: no más, vamos a hacer defensa del evangelio, vamos a predicar a un Cristo que murió y a un Cristo que resucitó. ¿Cuál es su actitud en frente de la situación de Pablo? ¿Cuál es realmente una situación fría o una situación realmente, o una actitud realmente de hijo de Dios que está dispuesto a consagrar su vida, a consagrar su familia con el único motivo de que Cristo realmente sea glorificado? Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra. Señor, gracias porque tú esperas, Señor, de tu iglesia consagración, santidad, entrega, un cambio de actitud ante el sufrimiento, un cambio de actitud, Señor, ante todas las cosas que pueden llegar a nuestra vida. Señor, a pesar de obtener resultados de algunas malas decisiones que podemos tener, también llegan situaciones, Señor, a nuestras vidas, las cuales muchas veces no podemos enfrentar. Sin embargo, Señor, pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos des, Señor, realmente nos des dirección, nos des fortaleza, pero también, Señor, nos des la valentía, Señor, de glorificarte en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias, Señor, que nos podamos encontrar. Padre bendito, que cualquier situación que sea la iglesia, Señor, que la iglesia pueda levantarse, que la iglesia pueda levantarse en medio de un COVID-19 y las demás cosas que puedan llegar, que la iglesia pueda levantarse en medio de una tormenta invernal, que la iglesia pueda levantarse, Señor, en medio de dificultades o malos entendidos que pueda haber en una congregación, que tu iglesia pueda vivir un solo concepto, un solo amor, Señor, que pueda haber humildad, unidad, pero sobre todo, Señor, una actitud de acción de gracias, una actitud de adoración, Señor, ante cualquier dificultad. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el Señor lo bendiga. Ha sido realmente una bendición poderle hablar un poco de cómo el Señor también ha ministrado mi vida. Nos vemos el miércoles a las 7. Esperemos en el Señor que nada vaya a suceder y que todos podamos estar en nuestras clases. Teens, niños, la clase de discipulado, continuamos. Ustedes tienen una tarea, por favor no la olviden. No deje de conectarse, hable con los hermanos, llámelos, escríbale. Si usted sabe de alguien que está enfermo, llámelo. Si puede visitarlo, si puede enviarle una notita animando a esta persona y orando por esta persona, pues entonces hágalo, hermano, con toda libertad. Le amo en el Señor. Gracias, y espero que el domingo la casa del Señor esté llena, que esté repleta, que podamos levantar las manos, que podamos realmente glorificar al Señor, pero no solamente dentro de esas 4 paredes, sino también glorificar al Señor aún en medio de este sufrimiento. Gracias, hermanos, que el Señor me les bendiga y que tenga un feliz domingo, que pueda descansar y una semana muy bendecida. Hasta luego.